Saludos y gracias a la gente que nos escucha aquí en vivo a través del programa Tus Derechos al Día, un programa que se transmite todos los jueves a las 2 p.m. a través de WIAC 740 AM y también a través de las redes sociales de Ayuda Legal Puerto Rico. Este programa es auspiciado y hecho por nuestra organización Ayuda Legal PR, que es una organización dirigida a que la gente conozca sus derechos y también sepa cómo utilizarlos, cómo defenderlos efectivamente. En el día de hoy se me está uniendo la compañera Verónica González. Verónica, qué bueno que estás aquí. Buenas tardes, Ariadna. Siempre un gusto compartir este espacio. Siempre un gusto compartir este espacio. Yo soy Ariadna Michelle Godró, soy la directora y fundadora de Ayuda Legal Puerto Rico, agradecida de estar aquí y agradecida de la gente que nos escucha, ya sea que nos estás escuchando hoy jueves o que nos estás escuchando en el futuro. Nosotras, como ustedes saben, en Ayuda Legal Puerto Rico hemos estado estas últimas 2 semanas trabajando, como tantas otras organizaciones, en cómo se ve esa respuesta tras desastre. En particular, hemos estado trabajando con la necesidad que tienen las personas de conocer sus derechos en procesos de FEMA, en la brigada, y el trabajo ha sido extenso, arduo y repitiendo muchos patrones del 2017, Verónica. Sí, de momento se siente como que es 2017 de nuevo en muchas formas, lamentablemente, cuando vemos nuevamente las personas que están en una situación vulnerable ante un desastre 5 años después del huracán María. Son usualmente el mismo tipo de comunidades sufriendo daños muy similares, porque a pesar, ¿verdad?, del proceso de reconstrucción y recuperación que se ha dado por los últimos 5 años, la realidad es que todo parece indicar que no estamos en una mejor posición. De hecho, tal vez podemos estar en una peor posición de lo que estábamos para María. Sobre todo en una posición de respuesta. Y hablábamos en el carro antes que se parece un poco al proceso de los terremotos, donde habían pues esa normalidad de San Juan, lo que hablábamos cuando llega la luz en San Juan, llega la luz en lugares del área metro, y entonces seguimos viendo pueblos como Santa Isabel, como San Germán, Mayagüez, donde todavía la respuesta no ha llegado. Y preocupa porque, si bien es cierto que no tiene la magnitud del huracán María, es como una versión resumida y bien acelerada de lo que pasó en el 2017 y parecido al 2020 en el sentido de la normalidad. Pues ya pasamos la página, ya no hacen falta brigadas, y cuando vamos a las comunidades, la necesidad de cosas como agua, de comida, sigue siendo la necesidad primordial. Así que ha destapado, por así decir, una falta en el proceso de recuperación bien drástica. La emergencia se ha vuelto al Estado. El Estado normal en los últimos, incluso antes de María, ha sido el estado de emergencia. Sí, de hecho, las personas llegan a las brigadas que son brigadas que hacemos para las comunidades, que son brigadas que están dirigidas a que la gente llene sus solicitudes de FEMA, apele a FEMA, reciba asesoría en temas de vivienda, muchas veces ya con múltiples intentos, y eso tiene que ver con el tema que vamos a estar ahí. Llegan cansadas, múltiples intentos de asistencia, y como aquellas palabras que nos dijo una vez un líder en Toa Baja, jugando a la lotería de la recuperación. Por si acaso un día tienen la suerte, por así decir, y lo digo entre comillas para los compañeros que están en radio, tienen la suerte de que les respondan una solicitud de asistencia, y vemos a la gente bien cansada, Verónica. Sí, las llamadas que recibimos en nuestra línea de asistencia usualmente empiezan con ese recogido de las tragedias y los desastres acumulados, la asistencia que no recibieron para María, la asistencia mediocre que recibieron de Tu Hogar Se Renace, cómo todavía están esperando por el R3. ¿Cuánto fue el promedio de María? Para María, la gente recibió cerca de $1,800 en promedio. Para reparar las casas. Para reparar sus casas. $3,000 en asistencia general. Ciertamente $1,800 para la inmensa mayoría de la gente no va a ser suficiente. Y esta vez resalta que para María se recibieron casi 1.1 millón de solicitudes de FEMA. Esta vez resalta que en el poco tiempo que tenemos ya tenemos 775,000. De hecho, ya deben ser unas 800,000 al día de hoy. Y ya estamos viendo también ya las denegatorias, o por así decir, ¿verdad?, los rechazos por parte de FEMA. Eso es así. Mucha más gente ha solicitado más rápido, en parte porque tienen más experiencia con el proceso, en parte porque más personas tienen luz, tienen más acceso a señal de internet, mejor conexión. No es casualidad que la mayor parte de las solicitudes vengan del área metropolitana, San Juan, Bayamón, aunque en promedio, ¿verdad?, o en proporción a la población, pues los municipios más afectados, Salinas, Ponce, también están recibiendo y presentando gran número de solicitudes.
Pero ya estamos empezando a ver entonces las negativas que se parecen de nuevo a las del 2017, que tienen el título de propiedad, y hoy al final de tus derechos al día esperamos poder dedicarle 3 o 4 minutos a este tema de titularidad, pero que ciertamente nos preocupa porque es lo mismo. Y de momento la gente, ayer por ejemplo, esta semana estuvimos en Loíza y la gente nos decía es que el inspector no llegó, o los inspectores no contestan, o FEMA me está haciendo esperar 400 minutos en línea para hablar en español, o de momento ya me negaron y entonces ahora me dicen que tengo que llegar a yo no sé dónde y no tengo transportación para poder llegar a los 9 centros que FEMA abrió alrededor de la isla. Así que hay mucha necesidad, hay mucho cansancio, y cuando trabajamos, como las organizaciones, queremos trabajar desde la esperanza, pero no puede ser una esperanza que obvie el estado donde está la gente. Así que, como bien tú dijiste, octubre es el mes de la salud mental y queríamos trabajar con gente experta, pero también sensible a los procesos de recuperación, que lo trabajaran desde el campo de la salud mental, desde lo que es también el estado emocional de los sobrevivientes. Y con eso en mente le quiero dar la bienvenida tanto a la psicóloga y compañera Mercedes Rodríguez. Saludos, Mercedes, qué bueno tenerte aquí. Saludos, un abrazo para todos y todas. Un abrazo para ti también, qué dicha tenerte con nosotras, y también darle la bienvenida al profesor Domingo Marquet de la Universidad Carlos Albizu. Domingo, qué bueno tenerte aquí. Gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Vamos rapidito al grano. Me consta y sé que ambos han estado trabajando en distintos temas en los procesos de desastre. ¿Cómo se ve la situación de salud mental y de estado emocional de la gente en estos momentos, a días de Fiona? Bueno, ¿verdad? Sí. Tenemos que considerar que yo siempre he dicho que estamos enfrentando desastres naturales en plural, ¿verdad? Y la gente olvida eso, particularmente hasta en asuntos de solicitudes de ayudas, ¿no? Una cosa es el impacto inmediato del huracán y la otra es la secuela del huracán, pero entonces también tenemos que la secuela del huracán trae otros desastres de por sí que tienen su propio impacto en la salud mental, y eso es súper importante porque lo olvidamos, ¿no? Tenemos apagones, tenemos inundaciones, tenemos deslizamientos de terreno, tenemos falta de agua potable, que es un problema de salud pública, ¿no? Y entonces ya sabemos que los problemas de salud pública en Puerto Rico se convierten en política pública, ¿no? Pero a la hora de la verdad, la respuesta viene siendo relaciones públicas. Entonces ese es el problema, ¿no? Lo que debería ser atendido... Las fotos repartiendo agua. Exacto, lo que debería, ¿verdad? Y me consta personalmente porque he estado en esos escenarios. Y eso pues es un problema, porque en lugar de atender cada uno de los espacios y de los distintos desastres con sus necesidades particulares, pues entonces ¿verdad? Se habla de que pasó el huracán y que digamos que con restablecer la luz en ciertas áreas pues ya es suficiente, y no lo es. Desde María se sabía cuáles eran las áreas geográficas vulnerables, se sabía cómo cambió la geomorfología de los ríos en Puerto Rico y dónde iban a ocurrir las inundaciones, se sabía dónde se necesitaban medicamentos, dónde hacía falta agua versus comida, dónde hacía falta comida versus agua. Nuevamente me consta toda esa información y conozco todas esas áreas. No se hizo nada, ¿no? No se llevaron esos almacenes de medicamentos para condiciones de salud, ¿verdad? Crónica, para las personas entre los 50 a los 80 años, que estuvieran ya en las áreas de las montañas ahí esperando por ellos, ¿no? Esa necesidad también de que tengamos las personas que tienen diálisis, etcétera. Así que no hubo una respuesta correcta, así que el Estado, ¿verdad? Y como vemos la cosa, pues somos un país que ha enfrentado en las pasadas semanas múltiples desastres, sin contar con el hecho del COVID que se añade, de los terremotos que se añaden y toda la secuela de María. Así que somos un país que en varias instancias ha enfrentado múltiples desastres. Y un poco es esa visión y Mercedes, me gustaría escucharte ahora, pero es esa visión de momento estar en la calle en María, de momento salir la gente, incluso me acuerdo de aquellos tapones para el sur, para llevar suministros a los terremotos, estar encerrados en el COVID, y de momento pues de nuevo a la calle. Creo que eso tiene que tener un impacto, ¿no? Y no sé si parte de esos censos que no se hacen y que menciona incluyen la salud mental. Mercedes, ¿cómo tú ves esto? Mira, lo veo con mucha tristeza, porque uno esperaría que a estas alturas nuestro pueblo y sobre todo el Estado hubiese desarrollado las políticas públicas y sociales que son necesarias para integrar en todo asunto el aspecto de salud mental, porque esto no es un tantito en la vida de la gente, sino que está interconectada la salud mental a todas las posibilidades de desarrollo de los seres humanos y de las familias y de las comunidades. Y yo creo que no estamos peor
precisamente gracias a la agilidad con que se arma de nuevo la comunidad. Yo creo que ahí sí hemos adelantado bastante y hay comunidades que ya no esperan nada, lamentablemente, del Estado, sino que se organizan, se buscan, se apoyan, conocen dónde están los viejitos y las viejitas, conocen dónde están las personas que viven solas con necesidades mayores y se las van atendiendo y los comedores sociales siguen creciendo como flores en la campiña, tú sabes, sin mucho esfuerzo gubernamental, la gente se une para ayudarse. Así que es una pena que ese esfuerzo grande lo tenga que hacer solamente la comunidad, la familia, los vecindarios, porque si tuvieran un poquitito más de apoyo, cambiábamos este país. Claro. Lamentablemente, como bien dice Domingo, hemos vivido la recurrencia de tantos desastres en relativo poco tiempo, que naturalmente lo que ha sucedido es que vamos reviviendo de nuevo los traumas, las ansiedades, las tristezas, los temores, porque no hemos terminado de resolver, no hemos terminado de atender de manera eficiente y sensible y solidaria la experiencia de los traumas vividos. Y ni hablar del cambio climático, cómo afecta siempre desproporcionadamente las comunidades empobrecidas, las personas con menos acceso a los servicios de salud en general y a los servicios de salud mental que son tan limitados en Puerto Rico, pues naturalmente el cuadro pues no se pinta con mucha esperanza. Lo tenemos que pintar con esperanza, lo tenemos que construir con esperanza porque nos da la gana, porque queremos vivir con esperanza y no queremos que nos roben eso que tanto marca también nuestra cultura de pueblo. Mercedes, tú tocas dos puntos, creo que son importantes continuando esa conversación. Primero, ¿verdad? Resaltar, ¿verdad?, que han sido las comunidades y la gente las quienes han asumido esa responsabilidad de velar, ¿verdad?, por la seguridad y la salud de sus vecinos durante un desastre. Pero siempre a nosotras nos parece importante recordar y recalcar que la responsabilidad es del Estado. La responsabilidad primaria en esta situación es del gobierno y muy particularmente con las poblaciones más vulnerables. Y en ese sentido, les quería ver si podemos abundar un poco sobre cuáles son esas poblaciones que están en mayor estado de vulnerabilidad y cómo podría ser mejor esa respuesta del Estado hacia estas personas. Bueno, definitivamente las poblaciones de mayor vulnerabilidad son las de siempre, ¿no? Mujeres, para variar, los viejitos, los niños. Ahora, cuando se habla de desastres, hay unas poblaciones que situacional, ¿verdad? O episódicamente van a estar vulnerables. Tenemos los grupos que tengan, ¿verdad?, unas condiciones de salud mental preexistentes. Obviamente depresión, ansiedad, cuando viene una situación como esta, que es a una persona sin problemas preexistentes de salud mental y se los va a provocar, pues definitivamente, ¿verdad? Personas que con experiencias de trauma previo, etcétera. Ahora también hay unos grupos particulares como que sabemos, ¿no? Y particularmente en Puerto Rico, que lo que son las personas mayores, los viejos que viven en edificios, que luego cuando se quedan obviamente sin energía eléctrica, que no pueden bajar, ¿verdad? La búsqueda de los medicamentos, etcétera. Si están solitos, pues eso durante María, durante el COVID, ha sido una población bien particular y de nuevo no se ha hecho mucho para atenderles de manera especial. Las personas entre los 40 y los 60 años también de por sí van a estar ya como un grupo vulnerable cuando se habla de desastres debido a que están cuidando de los menores y de los mayores, ¿verdad? O sea, yo tengo que cuidar de mis hijos y tengo que cuidar de mis padres y de mis abuelos al mismo tiempo que cuido de mi negocio, que cuido de mi profesión. ¿De sí mismo? Como hago, si es que ese es el problema, que no llegan a sí mismos. Porque entonces estoy cuidando de mis hijos, de mis padres y de mis abuelos, estoy consiguiéndole todo a todo el mundo y tratando de alguna manera, ya sea mi profesión o ya sea mi negocio, pues también de mantenerlo a flote, ¿verdad? Así que ya sea un maestro o algo así, pues tiene que reestructurar todas sus clases, sus horarios o lo que sea. Si es un profesional, pues tiene que buscar la planta para el negocio. Si tiene ¿verdad?, un negocio propio o algo así, un restaurante, pues ya sabemos el dolor de cabeza por el que tiene que ¿verdad?, correr para sus empleados y la continuidad del negocio, como le llamamos. Así que esas poblaciones van a ser obviamente las más vulnerables en estas situaciones. Mercedes, yo quisiera subrayar un perdóname. poquito el grupo que mencionó inicialmente Domingo, los adultos mayores. Es una vergüenza lo que pasa en Puerto Rico con los adultos mayores. Cuando miramos las estadísticas frías de la pandemia, el grupo grande que se nos está muriendo son los viejos y las viejas. Y siempre hay gente que dice, bueno, de algo se tiene que morir.
pero estas son muertes adelantadas, son Claro. muertes que se pudieron haber evitado. Claro. Estas son vidas que no les tocaba morirse todavía. Ni sufrir. Y se mueren por la indiferencia, se mueren por la falta de planificación de servicios y se mueren porque no queremos mirar para allá. Y se están muriendo desde antes de la pandemia y ahora con el huracán ya lo veremos cuando salgan las estadísticas reales de las personas que han muerto vinculadas a la experiencia del huracán. Ya veremos de nuevo la cantidad de adultos mayores que habrá en esas listas. Y tenemos una población envejecida. Hace rato que estamos pasados de haber visto esa realidad y de haber planificado y asumido esa realidad como parte de nuestras responsabilidades de pueblo, de Estado, de agencias. Y aquí cada vez más las agencias que les toca un poquito el asunto lo que se van es zapateando de asumir unas respuestas responsables a los adultos mayores. Así que ese sigue siendo un grupo que ya está requete vulnerado, que ya está requete desatendido, que hay que hacer algo ya. De hecho, Mercedes, y son exactamente esas mismas escenas las que vimos de, por ejemplo, administraciones privadas abandonando hogares de ancianos en medio de la crisis, alcaldes tratando de asumir responsabilidad. De hecho, salgo a una reunión ahora donde una organización decía... nosotras queremos seguir recaudando dinero para adoptar hogares de ancianos y ponerles placas solares y pensar en que esa es la desesperación, de que es una empresa lucrativa y nadie se está haciendo cargo. Y particularmente en el área rural, ¿verdad? Porque algo que hay que añadir es que en Puerto Rico post María se fue la gente de la montaña entre los 20 y los 40 años. Y de nuevo, esto se sabe, el desplazamiento fue en los cientos de miles y particularmente fue de las áreas de las montañas, donde, ¿verdad? Entonces quedaron los de 50 y 60 cuidando a los de 80. Y eso es lo que tenemos allí. Y entonces esas áreas también son las más golpeadas porque siempre tienen la secuela de las lluvias de 10 días después de los huracanes que traen deslizamientos y que traen todo este tipo de cosas. Y ya sabemos obviamente la precariedad y la manera de construir ¿verdad? Al borde de las carreteras, etcétera. Así que las áreas rurales, incluyendo los hogares y luego la dificultad también para acceder, no solo ellos a cualquier servicio, sino viceversa, ¿no? Las ayudas llegar a ellos por la cantidad de carreteras bloqueadas y demás. Así que al igual que María, cualquier cosa que suceda en términos de desastre, el área de la montaña es una bien muy olvidada también. Sí. Y el tema de la niñez también es otra vez, es que son los mismos temas, como bien señalado Domingo, los mismos grupos abandonados que no queremos mirar con especial atención, que no queremos particularizar en sus necesidades más apremiantes. Y hay unas organizaciones de base comunitaria que aquí siempre responden con los niños y empiezan a hacer campamentos y empiezan a hacer brigadas y qué bueno que existe pues, la red para los derechos de la niñez y la juventud que dirige Marco Santana, querido Marco Santana y admiradísimo. Seguro, y saca la cara por esta niñez y esta juventud y hay un equipo grande que tiene la red que ha ido creciendo. Pero no puede ser la red sola, ni puede ser escape solo. Las organizaciones que de manera clásica, histórica, se han hecho cargo de algunos aspectos de educación y prevención y protección de la niñez. El Estado cada vez lo asume más mongamente, ¿verdad? Esa respuesta monga del Estado que también puede ser una respuesta asesina por la indiferencia. Domingo, ¿vas a decir algo? ¿Verdad? Que el asunto es que estos son temas que hay que trabajarlos a 10, 15 y 20 años. Estos no son temas que se manejan de dos en dos, ¿verdad? Cada 2 años, lo que sea. Entonces tenemos jefes de agencia y demás que en lo que ellos llegan y en lo que se enteran dónde está el baño en el edificio que ellos trabajan, pasan 2 años. Y en lo que se preparan para saber si se quedan, dedican el resto de los 2 años. Entonces no se hace nada en esos 4 años, particularmente con la importancia o digamos cómo permea o cómo se cuela en todos los espacios la política de los partidos. Entonces es un problema, porque de nuevo no hay salud pública ni hay política pública, sino relaciones públicas. Entonces no se logra mucho, pero esto no puede ser un asunto de que este gobernador el próximo, esto tiene que ser un asunto, y no sé a quién se podrá nombrar el tipo 10 años, ¿no? Que pueda entrar ahí y hacer un proyecto de país de 10 como un procurador de salud mental. Exactamente, o de salud en general, porque todas estas cosas que estamos hablando, que impactan la salud, los desastres impactan tanto la salud mental como igualmente impactan la salud física, porque están los datos ahí. O sea, cuando tú te expones a todos estos desastres, las probabilidades también de morir de cualquier condición cardiovascular, cerebrovascular o de cáncer
son mucho mayor que en el resto, igual que depresión, ansiedad, trastorno postraumático. Así que es salud física y mental, las dos cosas, la que se nos va a afectar, la que se nos está afectando y se nos ha afectado ya. En esa nota, yo creo que tal vez a la gente que nos está escuchando, sin ánimo de sacar la atención del Estado, pero creo que la gente que nos está escuchando se puede estar preguntando ahora mismo, no solo qué yo puedo hacer, pero cómo yo reconozco si un familiar, un amigo, tal vez yo mismo estoy pasando por una situación de salud mental causada por el desastre o los que pasaron o los que tenemos encima todo el tiempo. Muy buena pregunta. Yo creo que lo primero es que tenemos que partir vamos a empezar por exposición, ¿verdad? Todos estamos expuestos. Así que imagínate que esto es como si fuera el COVID, pues todos estuvimos encerrados en el carro con ahí los alguien. Compañeros de cabina saben cuál ha sido cómo ahora mismo yo me siento con que todos estamos expuestos. Sí, todos estamos expuestos porque todos estamos, ¿verdad? En múltiples desastres, como yo le llamo, unos más que otros, obviamente, por las áreas en las que estamos y la exposición. Eso es la otra, la dosificación. Así que lo próximo que vamos a mirar es cómo ha sido la dosis de esta persona. En el caso mío en Cupey, pues llegó la luz hace un rato, pero mis amigos de Ponce llevan, 18 días sin luz. Pues la probabilidad, ¿verdad? A menos que tengan unos problemas previos, como dijimos, la probabilidad es mayor en ellos por la dosis. La dosis es mayor. Pero entonces señales que, ¿verdad? Lo que podemos observar, el nivel de funcionamiento. O sea, ha cambiado en esta persona el aislamiento, está buscando, ¿verdad? Aislarse, la desesperanza sobre todo, cómo te está hablando en términos de cómo ve ese futuro y demás. Porque yo creo que en general, ¿sabes? Lo que yo veo, independientemente de exposición y demás, la gente está muy cansada. La gente está muy cansada y eso baja la resiliencia, eso baja precisamente la capacidad tuya de resolver. Pero en términos de lo que nos debe preocupar, ¿verdad? Síntomas de ansiedad, preocupación constante, verbalizaciones, pero ese aislamiento es súper, súper, súper preocupante también. Cuando las personas dejen de hacer las cosas que les gustan, este tipo de cosas, cuando vean a alguien triste, obviamente el llanto, etcétera, no tengan miedo en preguntar y acercarse, la persona es la que te va a decir. Tenemos una breve pausa en unos poquitos minutos, pero Mercedes, me pregunto, ¿podemos añadirle a esa exposición de domingo de señales de alerta cómo se ve entonces esas señales de alerta en la gente que está respondiendo al desastre, las brigadas, en ese trauma vicario, como se llama? ¿Cómo se ve? Yo creo que el domingo nos está recordando que eso nos está afectando a todos. O sea, que aquí los psicólogos y las psicólogas también estamos cansados, fatigados. Los abogados y las abogadas que están metidas desde el primer día y que están preocupados desde el medio mismo de la tormenta, estaban preocupados por lo que estaba pasando y anticipando ya la tragedia mayor que iba a suceder con la falta de respuesta adecuada de parte del gobierno. Eso nos cansa a todos y nos hace sentir mal, ¿verdad? Yo creo que un acercamiento sencillo al tema de la salud mental es cómo uno se siente. Hay unos días que uno está bien, unos días que está mal, pero cuando uno todos los días está mal, uno se siente mal. Hemos perdido mucho el sentido de bienestar integral, ¿verdad? Que nos anima a desarrollarnos y a educarnos y a trabajar por las cosas que queremos. Cuando eso falta, pues ciertamente estamos necesitados de una respuesta de salud mental, necesitamos buscar una ayuda y a veces esas ayudas están cerca y a veces esas ayudas las encontramos en la familia y en la comunidad, el vecindario, pero muchas veces está un poquito más lejos, ¿verdad? Que las personas que se sienten un poco más fuertes dentro de la vida de familia y de la vida de comunidad, pues tenemos una responsabilidad de apoyar, ¿verdad? Y de identificar recursos de apoyo para los que están un poquito más frágiles. Porque todos en alguna medida estamos fragilizados por estas experiencias, ¿verdad? Pero entre todos ahí está también la respuesta, ¿verdad? Por eso es que Domingo dice que la cuestión del aislamiento es terrible, es fatal. Y venimos de una pandemia donde la receta para protegernos era escondernos, aislarnos. Así que con eso hay que bregar también. Mercedes, así que vamos a pasar aquí la conversación, vamos a hacer un breve intermedio para un respirito de pausa. Les pedimos que sigan aquí sintonizando Tus Derechos al Día a través de WIAC 740 AM o a través de las redes sociales y continuamos entonces con esta conversación y una última pregunta sobre cuáles son esos patrones en la salud mental y a dónde acudir. Esa pregunta bien práctica de a dónde ir. Y regresamos aquí a Tus Derechos al Día, un programa para que conozcas tus derechos y sepas cómo defenderlos, auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico. Y estábamos en medio de una conversación, Verónica, tanto con el doctor Domingo Márquez como con nuestra compañera psicóloga Mercedes Rodríguez, y hablábamos esas últimas preguntas, no solamente de señales de alerta, ¿a dónde va la gente que necesita ayuda en este país?
Porque se les da el teléfono de la línea Paz. Sí, sí, sí. ¿Eso es suficiente? Bueno, no, claro que no. Es un muy buen recurso cuando está funcionando, ¿verdad? ¿Cómo que cuando está Bueno, funcionando? después de María estuvo meses que no estaba presente. O sea, después de María ni el 911 estaba funcionando. O sea, claro. Hay desastres en los que obviamente no hay literalmente a dónde ir que no sea tu grupo de apoyo primario. Pero bueno, la línea Paz es uno de los recursos en una situación donde ya antes del desastre el acceso a los servicios era el problema principal en la salud mental. O sea, la inaccesibilidad de servicios es nuestro problema principal. Ahora, posterior al huracán, pues estamos peor porque muchos profesionales no pueden abrir sus oficinas por falta ¿verdad? Ya sea del diésel, el acceso a las plantas, etcétera. Pero entonces tenemos clínicas de la comunidad, como se llaman, en la Universidad Carlos Albizu tenemos una en San Juan, tenemos una en Mayagüez. El Ponce Health Sciences University tiene uno que sé que está haciendo de tripas corazones sin luz para que continúe funcionando allá. Tienen servicios psicológicos, ¿verdad? Básicamente muy accesibles en términos de los costos y algunas ocasiones hasta gratis. Sé que la Universidad de Puerto Rico también en Río Piedras tiene otra. Así que yo comenzaría, ¿verdad?, a hablar de esto. También los que tengan ya se reforma su plan médico, hay manejadores de casos. O sea, usted puede llamar y decir, mira, mi profesional, mi psicólogo, mi psiquiatra no está abierto, y ellos pues usualmente pueden ayudarle con ese proceso de conseguir los servicios, pero definitivamente, ¿verdad? Es una dificultad donde ahora la gente tiene que extenderse y buscar mucho más allá. Y sí, llamar a estas clínicas a ver qué servicios hay. Los profesionales de la salud mental están tal vez en la misma situación que la mayoría de la profesión, que hay un éxodo grande de los profesionales. Lo hay, o sea, en Puerto Rico también hay suficientes, ¿verdad?, universidades graduando personas y se están revalidando y muchos se están quedando aquí. Y ahora el problema principal ahora mismo es como cualquier otra cosa, como dije, la mayoría en el área metropolitana donde quizás se ha restablecido la energía eléctrica y se les hace fácil, pero como cualquier otro profesional tienen que buscar gasolina, buscar una planta para abrir su oficina, y están bregando también que están sin luz en su casa, a lo mejor no se han dado un buen baño en una semana. O sea, la circunstancia es la misma para todo el mundo. Ahora, no dejen de pedir y buscar esa ayuda, porque estas personas obviamente en su gran mayoría van a estar súper comprometidas y haciendo todo lo posible por estar ahí. Y obviamente la necesidad tiende a aumentar, y la cantidad de personas que quieren que uno dé adelante las citas, etcétera, ¿verdad? Y como alguien que también tiene oficina, pues te lo digo, es así, ¿verdad? Ahora la necesidad de la urgencia, ¿verdad?, de esta ayuda, pues está ahí. Pero pues definitivamente esos son los espacios, yo creo, ¿verdad? O sea, trabajar con los manejadores de casos y las clínicas. Y la urgencia de la salud mental tiene que ver no solamente con el bienestar de la gente, es una decisión de salud de vida o muerte, por así decir, ¿no? Realmente, Mercedes, no sé si quieres aportar algo a dónde ir, pero también, además de a dónde ir, un llamado, ¿no? Quisiéramos que esto sea parte de los censos, la necesidad de salud mental. Cuéntanos. Yo añadiría la línea que recientemente inauguró AMSCA, el 988. 988. Es un número fácil de recordar, 988. Sí. Conecta también con la línea Paz. Y yo creo que dentro de todas en un país donde la mayoría de las cosas no funcionan, esto parece funcionar, estas líneas, la línea Paz y el 988 parece funcionar con alguna eficiencia, ¿verdad? Tengo entendido que han reclutado más gente, que han tratado de hacer un esfuerzo también de acercar a los servicios de salud mental a las comunidades. Nunca es suficiente, ¿verdad? Pero yo creo que van por buen camino. Es la única entidad que uno ve que está añadiendo un poquito a su servicio y buscándole la vuelta para acercarse a las comunidades. Hay un plan de alguna manera municipalizar estos servicios de apoyo a las comunidades, así que por ahí tiene que ir la respuesta. Y mientras tanto, yo creo que todo el mundo se tiene que convertir en un recurso de apoyo, sin miedo, ¿verdad? Esta idea de que solamente se puede hablar con una psicóloga, solamente solo puede hablar un psiquiatra, solamente un trabajador social. Todos y todas en este momento tenemos que hablar de salud mental y tenemos que convertirnos en instrumentos de apoyo, de observación, de acompañamiento, de intercesoría para abonar a la salud mental de un pueblo que está sumamente frágil. Así Mercedes, y con ese llamado, porque el tiempo nos traiciona, pero con ese llamado entonces a esa responsabilidad y solidaridad colectiva mientras hablamos del Estado, vamos a despedirnos de esta sección dándole las gracias tanto a ti como a Domingo. Las gracias por acompañarnos en esta conversación tan importante sobre sobrevivientes y salud mental, y seguimos aquí en Tus Derechos al Día. Les pedimos que sigan sintonizando. Vamos a ir ya mismo a hablar del tema de violencia de género,
que también toca el tema de salud mental y de integridad directamente, y después hablar un chispitito de lo que estamos haciendo en Ayuda Legal en esta semana. Seguimos. Buen día. Y retomamos aquí el programa Tus Derechos al Día, un programa dirigido a que conozcas tus derechos y sepas cómo defenderlos. En esta segunda parte del programa vamos a dedicarla al tema de salud, no solamente salud mental, sino esa intersección entre violencia doméstica, la violencia de género y los desastres. Sabemos y repetimos, Mariluli, tú que te estás sumando a esta parte del programa, y Verónica, que cuando hay desastres aumentan esos datos de violencia doméstica. Sabemos que sí, lamentablemente es una de las cosas que ocurre en ese contexto de desastre, aparte, ¿verdad? De esas situaciones de estrés que vivimos, pero más importante, en un momento de espacio en que el esquema, el sistema estructural que tenemos está mucho más debilitado y hay las menos medidas de protección para las personas que puedan ser víctimas de violencia doméstica. Sí, yo creo que eso, y por eso tenemos este espacio tan importante para poder hablar, ¿verdad?, de los diferentes factores que inciden en ese aumento de casos. Pero hago eco de lo que dice la compañera Verónica, y es que obviamente las mismas infraestructuras gubernamentales ya dejan de funcionar de muchas maneras, o por lo menos a mucha menor escala. Sabemos que las personas están obligadas a permanecer en un mismo espacio, los recursos para poder salir son muchísimo más limitados, y pues un poquito, ¿verdad?, estoy bien agradecida de tener esta conversación, porque para un poquito profundizar sobre esto y los factores, ¿verdad?, que juegan un rol en ese aumento de casos. Y por eso tenemos una persona experta que ha estado trabajando ya por muchos años con el tema de sobrevivientes de violencia doméstica, también sobrevivientes de agresión sexual, y es la doctora Ilia Vázquez Gascot. Ilia, qué bueno tenerte con nosotras aquí. Saludos, compañera. Un privilegio para mí compartir con ustedes este espacio. Ilia, vamos rapidito en materia. Cuéntanos, ¿a qué se debe este fenómeno? ¿Por qué ese aumento en casos de violencia doméstica cada vez que nos azota un desastre? Pues mira, cuando hay situaciones de desastre, así como otras problemáticas sociales, se exacerban también las desigualdades sociales. Sabemos que cuando pasamos una situación de un desastre natural, todo el mundo se afecta, pero las personas se van a afectar en diferentes medidas según sus recursos, sus oportunidades, sus accesos, ¿verdad?, a servicios. Así que aquellas personas que tienen menos posibilidades de acceder, ¿verdad?, a servicios o tener recursos, pues se van a afectar más. Sabemos que cuando hay mayor desigualdad social, van a exacerbarse todas las manifestaciones, ¿verdad?, de delitos, por decir. Y la violencia doméstica o las agresiones sexuales son, ¿verdad?, conductas delictivas que afectan a grupos que tradicionalmente suelen ser unas poblaciones vulnerables. Obviamente, pues las mujeres, las niñas, pero también, ¿verdad?, gente joven, personas inmigrantes. Volvemos, en la medida que miramos grupos que tienen menos accesos, menos recursos, menos poder, pues vamos a ver que se van a afectar por experiencias violentas como son las violencias de género. Yo creo que, bueno, a mí me gustaría saber, o si nos podría ayudar a entender, Ilia, cómo el Estado responde entonces en este contexto a ese aumento en violencia doméstica, en agresión sexual. ¿Hay protocolos, hay sistemas en vigor que una persona víctima pueda recurrir, o incluso para evitar que esto suceda? Pues mira, una de las lecciones aprendidas después del paso del huracán María, pues nos dejó claro que el sistema no estaba completamente preparado para atender este tipo de situaciones. Por ejemplo, en aquella ocasión, ¿verdad?, las organizaciones feministas estuvimos moviéndonos por los refugios, tanto en María como también en la experiencia de los terremotos, ¿verdad?, del sur. Y nos dimos cuenta que en los refugios habilitados gubernamentalmente, debo decir, no había necesariamente un protocolo en funciones para saber si aquellas personas que llegaban hasta los refugios, pues tenían, por ejemplo, una orden de protección por violencia doméstica, por agresión sexual, por acecho, y tampoco se auscultaba si la persona tenía una orden en su contra, ¿verdad? Y esto es un elemento importante de seguridad para saber dónde tú ubicas las personas. Por supuesto que todas las personas tienen derecho, ¿verdad?, a refugiarse ante el paso de un desastre, ¿verdad?, natural, como sería un huracán. Sin embargo, eso no puede estar sacrificado
en función de lo que es la seguridad de las personas o el bienestar de las personas. Derecho al Así refugio que, tiene, ¿verdad? Lo que no tiene es que estar en el mismo espacio. correcto, correcto. Y eso tiene, ¿verdad?, unos remedios. Y de la misma manera, ¿verdad?, el Estado todavía tiene que afinar un poco más el trabajo de establecer esos protocolos. Yo sé que el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación y la Oficina de Procuraduría estuvieron haciendo algunos trabajos en esa dirección, pero tengo que decir que Coordinadora Paz para la Mujer, que es la coalición en contra de la violencia doméstica y agresión sexual, elaboró una guía para prevenir y atender a sobrevivientes de violencia de género en situaciones de desastre. Así que sí hay Y eso se un implementó, material. Ilia. Es decir, para este desastre, sé que estás ahora mismo colaborando con Taller Salud, pero eso se Correcto. implementó. Ahora mismo Pues hay mira, protocolos en los refugios. No te puedo decir, no me consta, ¿verdad? No estoy involucrada directamente con las agencias gubernamentales que tienen, a ver, ¿verdad?, en implementar eso, como sería el Departamento de la Vivienda, que es quien administra, ¿verdad?, o corre los refugios gubernamentales. Que sería su Honestamente, ¿verdad?, no tengo responsabilidad esa entonces. respuesta, correcto, esa es su responsabilidad. Pero sí me consta que desde Coordinadora Paz para la Mujer se hicieron unos esfuerzos por adiestrar personal de vivienda. El adiestramiento es una parte, pero no lo es todo. Así que, ¿verdad? ¿Qué pasó del otro lado de la moneda? Pues no lo sé. Eso es un material que está disponible de manera gratuita en la página de Coordinadora Paz para la Mujer o en sus oficinas. Eso por un lado, ¿verdad? Las organizaciones no gubernamentales, como todas sabemos, pues han sido siempre las que dan el paso al frente, agilizando procesos y asistiendo, ¿verdad?, en todo el sentido de la palabra, no solamente con lo que es la ayuda inmediata que necesita una persona en momentos de desastre, como lo que es el alimento o el agua potable, pero también en manejo de situaciones de seguridad y también manejo emocional después de una situación de desastre. Ilia, y tomo un poco como punto de partida lo que mencionaba sobre la procuradora y las otras oficinas de gobierno. Igual esta pregunta puede ser en el contexto del huracán Fiona o puede ser desde un ámbito un poco más general de los desastres en Puerto Rico. Sabemos que llevamos viviendo una secuencia de desastres, ¿no?, casi interminable desde los últimos 5 años, desde el 2017. Y la pregunta corresponde a los canales para atender situaciones de violencia de género. ¿Son los mismos durante tiempo de desastres? ¿Funcionan igual cuando no estamos en tiempo de desastre? Y si sí o si no, ¿por qué? Pues mira, desde el Estado, tanto desde la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres como el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, que son los dos entes, ¿verdad?, oficialmente que trabajan tanto violencia doméstica como agresión sexual, hay unas líneas de ayuda que operan todo el año y son las mismas que operan en periodo de desastre. Yo no he escuchado una línea distinta, ¿verdad?, de ayuda o de orientación en un periodo de desastre. Es importante reconocer que las agencias que manejan emergencias pueden tener algunos conocimientos básicos sobre los temas de las violencias de género, pero eso no necesariamente implica que sepan cómo manejar específicamente a una víctima que a su vez tiene unas necesidades. Pero reciben adiestramiento, Ilia, porque esto siempre es una pregunta que nos hacemos, ¿no? Cuando de momento vamos a refugio o llegan situaciones de violencia doméstica a las brigadas de apoyo legal, nos preguntamos si hay algún mandato, pensando en esa declaración de emergencia, ¿el Estado adiestra a los oficiales? Pues mira, es una pregunta interesante porque ahora con todo lo que ha sido, ¿verdad?, el trabajo de pares ¿verdad?, y lo que es el periodo de el tiempo de huracán, ¿verdad?, que sabemos que comienza en junio y no acaba hasta noviembre, así que estamos todavía en este periodo de actividad de este tipo de fenómenos. No se ha escuchado si desde PARE, ¿verdad?, se ha impulsado alguna iniciativa particular para adiestrar a estos grupos. Sí es una expectativa que todas las agencias gubernamentales tengan adiestramiento especializado para manejar este tipo de situaciones, ¿verdad?, o este tipo de población que tiene vivencias de experiencia, ¿verdad?, con violencias de género. Pero no ha habido, de hecho, publicación al respecto. No me parece que hayan divulgado alguna iniciativa concreta o específica sobre ello. Que la hayan hecho previo al periodo, ¿verdad?, que comienza en junio, ni ahora durante, pues no se ha vinculado, o sea, durante no se el ha pico, que al divulgado, pico le queda hasta el 15 de octubre, no, por lo menos una todavía. semana más. Sí, el Verónica, pico, pero continúa hasta el 30 de noviembre. Correcto. Hasta el 30 de noviembre. Verónica, sé que la preocupación, ¿verdad?, que siempre hablamos de los tribunales. ¿Cómo se responde a este tema de la violencia doméstica? Algunos
Ilia mencionaba que muchos de los sistemas se mantienen igual y que no cambian durante el proceso de emergencia. Y uno de esos que se mantiene más o menos estable es la posibilidad de pedir una orden de protección si la persona entiende que la necesita, porque las salas de investigación donde se solicitan las órdenes de investigación usualmente son las primeras que vuelven a abrir después del desastre, y algunas permanecen abiertas. Así que las personas que estén pasando por una situación de violencia doméstica tienen la posibilidad de pedirle una orden de protección al tribunal en estas circunstancias, y de hecho a través de nuestra página ayudalegalpr.org hay un formulario interactivo que le ayuda a completar ese documento y hacer la solicitud al tribunal. Sí. Y añado a eso, Verónica, perdóname, que es importante dejar saber que el sistema de lo que es el Poder Judicial se flexibilizó ante la pandemia, y a eso lo que me refiero es que esta solicitud se hace de manera virtual, se hace en línea, ¿verdad? Así que ya la persona no tiene que movilizarse físicamente al tribunal para pedir una orden de protección, ya sea por violencia doméstica, por agresión sexual, acecho, maltrato de menores o edad avanzada. Así que eso es una gran ventaja que permite, claro, ¿verdad? La tecnología tiene que mediar, pero es un acceso que se quedó, o sea, que se hizo para responder a la emergencia pandémica, más que nada, pero que ha permanecido, ¿verdad? Ellos establecieron esto como el patrón, como el proceso regular que ellos tienen, presencial o virtual. De hecho, sí, cuando se declara esa emergencia, rápido vimos esa extensión de las órdenes de protección, así que eso va a ser bien importante, ¿verdad? La gente que nos esté escuchando y que tenga una situación de violencia doméstica, tengas una orden de protección, siempre estar pendiente, porque estos cierres de tribunales que pasan tras las emergencias, el tribunal hemos notado que ha sido bien proactivo, tenemos que decirlo así, ¿verdad? En estos últimos meses, cada vez que hay una declaración, de hecho pasó también con el COVID, como bien tú señalas, Ilia, de hablar, expresar y decir, por ejemplo, vamos a extender las órdenes ex parte, etcétera, etcétera, y nos parece que eso es una buena noticia. Ilia, ¿a dónde llama una sobreviviente? Sé que estás trabajando en Taller Salud tiene una línea también de apoyo. Cuéntame. Correcto. Pues mira, Taller Salud tiene una línea de orientación y ayuda a sobrevivientes de violencia doméstica, el número es el 787-697-1120, ¿verdad? Atendemos situaciones de violencia doméstica, agresión sexual, acecho, y aunque nuestra ubicación como organización es en Loíza, y atendemos principalmente Loíza y los pueblos del este, realmente recibimos llamadas de toda la isla, así que estamos a la disposición, ¿verdad? Para atender y ayudarles a canalizar, ¿verdad? Cualquier necesidad que surja, ¿verdad? También como parte de estas situaciones que estamos viviendo como país, pero particularmente nuestro foco pues son las sobrevivientes de violencia de género. ¿Puedes repetir el número, por favor, Ilia? Sí, 787-697-1120. Ilia, un minutito, ¿qué servicios dan a través de esa línea? Pues se ofrece orientación y apoyo, ¿verdad? Una persona que tal vez tenga una situación de crisis o que de pronto no sepa cuáles son los recursos que tiene disponible, ¿verdad? Según el entorno donde se mueve, pues podemos ayudar a canalizar, ¿verdad? Esos servicios o realizar referidos considerando dónde está ubicada físicamente la persona. Sabemos que nos van a llamar personas fuera del área de Loíza, así que identificaríamos cuál es la entidad más conveniente según sus necesidades y su ubicación geográfica para referirle ese tipo de servicios. Así que tenemos dos números importantes que hemos dado durante este programa, el 988 para salud mental y, me corrige Ilia, 787-697-1120 para los casos, la línea de apoyo de violencia doméstica de Taller Salud. Correcto, esa es la línea Tu Paz Cuenta. Tu Paz Cuenta. Así que gracias, Ilia, por estar con nosotros. La doctora Ilia Vázquez Cascot, agradecida de escucharte y de siempre tu solidaridad. Ilia es una experta también en temas de trauma vicario, además de todo lo demás que hace. Y para nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico ha sido muy útil tenerla como un recurso de orientación para temas de cómo se manejan crisis. Así que siempre eternamente agradecidas a ti. Y aquí seguimos, compañeros y compañeras, en tus derechos al día. Gracias. Gracias a ustedes, compañeras.
Y retomamos aquí ya en la última parte de Tus Derechos al Día, un programa dirigido a que conozcas tus derechos y sepas también cómo defenderlos, auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico. Y vamos a dedicar esta última parte a un poco lo que ha sido el saldo de las brigadas de estas últimas semanas. Hemos ido a muchos lugares alrededor de Puerto Rico. Sé que viene una agenda por ahí que incluye distintos pueblos, entre ellos, ¿verdad?, San Germán, que es una deuda pendiente que tenemos pronto, pero un poco quizás hablar de algunas de las barreras, por así decir, más grandes que están encontrando la gente sobreviviente cuando están llenando esa solicitud de FEMA. Todavía no escapamos de los 700 pesos, todavía yo creo que 25 de cada 10 llamadas que recibe Ayuda Legal Puerto Rico siguen siendo de los 700 pesos, o que la mayoría de la gente que va a las brigadas tiene muchas dudas sobre ese mito de los 700 pesos. Pero queríamos hablar de lo que estamos viendo con el tema de los títulos de propiedad, porque nos preocupa que se repita la historia. ¿Quién quiere empezar? Muy brevemente, porque la idea aquí es que la gente entienda a qué tiene derecho. Sí, pues rápido, sabemos que pues, y esto está bien justificado, sabemos porque las personas piensan que necesitan un título formal, es decir, un título inscrito en el registro de la propiedad para poder solicitar y recibir asistencia de FEMA, porque ese fue uno de los grandes problemas, de los grandes escollos, ¿no?, durante la recuperación de desastres después del huracán María, que dejó a sobre 77,000 personas, ¿no?, de su derecho a recibir asistencia por falta de un título formal. En septiembre del 2021, iba a decir 2028, yo estoy viviendo en el futuro. En el 2021... Vamos a ver si llegamos. A ver si... Con esperanza. En septiembre del 2021, FEMA enmendó las guías para especificar y ampliar la serie de documentos que una persona podía presentar para validar que esa persona era dueña de su casa. Y eso ha sido parte de fue uno de los reclamos más importantes que tuvimos, ¿no?, desde el 2017 hasta que finalmente se ganó el 2021. Y que ahora, en el presente, vemos que se está repitiendo y que ha habido mucha desinformación en el proceso. Las personas están solicitando, los inspectores están llegando a evaluar los daños de las casas y están repitiendo la historia que hicieron en el 2017, que dejó a tanta gente fuera de ese proceso. Así que reiteramos que no hace falta tener un título inscrito en el registro de la propiedad para solicitar y recibir asistencia de FEMA. Ellos ampliaron esa lista de documentos con tal de presentar, inclusive, de que con una carta incluso que pueda validar, sea de un funcionario público o de la escuela donde lleva a los nenes, que certifique que la persona vive ahí hace X tiempo y que la persona es dueña de la casa de diferentes maneras, sea porque hicieron reparaciones mayores en la casa, entre otros documentos, si paga los impuestos al CRIM, los impuestos sobre la propiedad ante el CRIM, entre tantos otros documentos se están validando y se están aceptando ahora para certificar que la persona es dueña de la casa. Es decir, no hace falta tener un título inscrito en el registro de la propiedad y nada, y sabemos que eso ha sido un problema y continúa siéndolo ahora. Y yo creo que es justo decir que estamos preocupadas porque ya sabemos cuál es la consecuencia, ¿no? FEMA denegó cerca del 58% de las solicitudes cuando María, el 70% más o menos cuando los terremotos, y nos preocupa que de nuevo sea una razón. Verónica, tú compartes esa preocupación y qué ejemplos bien puntuales, ¿verdad? Porque cuando estamos en las brigadas, ¿qué ejemplos puntuales le damos a la gente? Porque estos documentos usted los tiene que tener listos cuando va donde el inspector, cuando el inspector va a su casa. Sí. Bueno, por supuesto que estamos preocupadas. Sabemos, Mariluli menciona esas enmiendas a la guía del 2021 y esas venían acompañadas con una promesa de FEMA de ser más flexible en cómo evaluaban los documentos, pero ya tenemos datos, ¿verdad? Pues estos datos son públicos. Tenemos datos que son públicos y sabemos que hay gente que ha recibido denegatorias porque no tienen título. Así que eso para nosotros es una bandera roja en este proceso y nos preocupa, ¿verdad?, que se vuelva a repetir la historia de María. Esperemos que no sea el caso. Dicho eso, las reglas de FEMA, y esto siempre ha sido así, no le exigen que nadie requiera un título, como nos decía Mariluli. Así que si usted, en caso bien como la gente que hereda, ¿verdad? Claro. Uno heredó la casa de mis papás, de mis abuelos, pero nunca se dividió la herencia, no hay un testamento, no hay una partición, tal vez no hay ni una declaratoria de herederos. Las guías de FEMA reconocen que
como heredero usted tiene un interés propietario en esa casa, en esa vivienda, y eso puede ser suficiente para que reciba asistencia de FEMA. De la misma forma podría ser suficiente, por ejemplo, si usted rescató ese terreno, rescató esa casa y lleva más de cierto tiempo viviendo en la propiedad. Eso sabemos que dependiendo, ¿verdad?, de las circunstancias, 10, 20, 30 años según nuestro Código Civil, pero FEMA no es un tribunal y no le corresponde a FEMA adjudicar ese derecho. Sí que puede hacer FEMA reconocer que la persona que está en esa situación tiene un interés propietario suficiente para recibir asistencia, y debería ser, bueno, en mi opinión, esa es el motor de la política pública, porque la política pública no debería basarse en quién tiene un papel que dice que es el dueño, sino en asegurarse que la gente esté en un lugar seguro. El Estado no gana nada teniendo gente bajo todos los azules. Bueno, y en que las propiedades no se conviertan en peligrosas o en estorbos eventualmente, y que la gente pueda reparar, que eso también tiene mucho que ver con el desarrollo económico del país. Así que en ese caso de los herederos es bien importante porque es uno de los casos más comunes, pero uno de los retos que estamos viendo es que la gente no está logrando acceso al documento con el cual la gente dice, mire, yo soy dueña. Y en Ayuda Legal Puerto Rico, pues lo tenemos disponible en nuestras páginas, lo llevamos a las brigadas, pero FEMA debe dar ese documento, ¿verdad? Se llama una autodeclaración. ¿Alguna quiere hablar un poco más de eso? Sí, este fue un documento que creamos en el 2017 cuando veíamos esta ola de personas que sabíamos que podían tener derecho a esa asistencia, que podían ser elegibles de diferentes maneras, pero que se les seguía denegando por falta de titularidad. Así que tomamos la iniciativa de crear este documento, esa declaración, ¿no?, que la persona certificaba que era dueña de la casa según las circunstancias ¿verdad?, personales de ella. Si era el caso, como nos comentaba Verónica, de que vivían ahí hace 20, 30 años, pues esa era una de las maneras que se podía certificar que ella era dueña. Y tenemos ese documento todavía, se sigue compartiendo, seguimos instándole a la agencia a que lo comparta, a que eduque también, que haga como unas campañas, ¿no?, importantes y grandes de tanto para el personal de FEMA como para las personas, para que conozcan su derecho de presentar otros documentos que no sea, ¿verdad?, ese título formal que tanto están exigiendo. Así que tenemos esos documentos en nuestras manos. Y aunque lo tenemos y está disponible, lo llevamos a las brigadas, y si usted va a nuestra página ayudalegalpr.org, lo puede buscar, pero no hay ninguna razón para que FEMA no pueda hacer más accesible esta información. Podrían ser una pregunta o varias preguntas dentro de la misma solicitud, porque esto es el mismo lenguaje, ¿verdad?, que adoptó FEMA posteriormente, para cómo una persona le jura a FEMA de que esto es cierto, ¿no? Claro. No. Y también que no pida los documentos notarizados. Escuchamos mucho eso en Loíza, pidiendo declaraciones juradas. Esto es un documento que la gente puede hacer por su cuenta, y literalmente usted se imaginará qué documento. Pues es como una carta donde usted dice, yo soy dueño porque yo soy parte de unos herederos, o yo soy dueño porque yo llevo aquí viviendo desde tal fecha y me hago responsable de todos los gastos mayores de la casa, reparo el techo, arreglo ventanas. Así que es algo tan sencillo como decirle a la gente que existe esta alternativa, y ciertamente, Verónica, no es nuestra responsabilidad, no es responsabilidad de las organizaciones sin fines de lucro que la gente tenga acceso a la asistencia. Es algo que hacemos porque entendemos que la gente tiene un derecho, pero la responsabilidad, como siempre, es del Estado. Mientras tanto, y porque nos queda literalmente un minutito, nos queda, quería pedirle a la gente, ¿verdad?, que tuvieran a mano nuestro número de teléfono, porque nosotras damos asesoría legal gratis en temas de desastres. Vamos a estar anunciando ya mismo brigadas de apelaciones. Tenemos una lista, por ejemplo, cada vez que vamos a medios y decimos esto, llegan 150, 200 llamadas, y vamos con, ¿verdad?, en la velocidad que podemos, atendiéndolas, agradeciéndolas a los voluntarios. ¿Cómo la gente se comunica con Ayuda Legal? Bueno, pueden comunicarse a través de nuestra línea telefónica, 957-3106, 957-3106, con el 787. Nos deja un mensaje de voz y nosotros le contestamos la llamada tan pronto sea posible. Ténganos un poquito más de paciencia, por favor. Estos días están llegando cientos de llamadas y hacemos todo lo posible por atenderlos rápidamente, pero no siempre es posible. Otra alternativa, si tienen...
Otra alternativa es que nos visite nuestra página de internet, ayudalegalpr.org. Ahí ya hay mucha información disponible. Y accesible al público general. Accesible al público general. Incluyendo información sobre los $700, porque sabemos que hay mucha información de los desinformación $700 y nos tenemos que ir despidiendo, ¿verdad? Yo quiero agradecer a todos los voluntarios, a las organizaciones, a las comunidades que nos siguen abriendo las puertas. Vamos a seguir llegando a donde podamos llegar. Agradecerle al mesón que está auspiciando estas últimas brigadas, así que tenemos café y sándwiches para repartir cuando llega la gente. Y agradeciendo a la gente que sigue y que escucha aquí Tus Derechos al Día, un programa de ayuda legal Puerto Rico. Que lleguen bien a donde tengan que llegar, que puedan buscar a sus hijos, a sus nietos, quienes tengan que así hacerlo, que puedan estar en un lugar seguro y que se sepa, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre que conocer tus derechos es poder. Gracias.